Bueno, muchas gracias Isabel y muchas gracias rector. Y vamos entonces al primer módulo temático, que es libre competencia y economía en una nueva constitución. Las preguntas que tenemos acá son varias y bien amplias. ¿Debiese incorporarse la protección a la libre competencia como parte de la nueva constitución? Y si se incorpora esta materia, ¿de qué modo habría que hacerlo? ¿Qué tipo de figuras de libre competencia podrían surgir si el Estado adquiere un rol empresario más preponderante en la nueva constitución? ¿Cuáles son los principales riesgos que surgen a partir de una redacción de un nuevo texto constitucional respecto al tema de la libre competencia? Y nuestros expositores, ya se ha dicho, son de lujo. Tenemos a Enrique Vergara, que es el presidente del Tribunal de Libre Competencia, a Ricardo Riesco, que es el fiscal nacional económico, y a Nicole Neme, profesora de Derecho Económico de la Universidad de Chile. Entonces, les pediría en ese orden, si pudieran en unos breves minutos responder una o varias de las preguntas que acabo de formular. ¿Parto yo, don Felipe? Por favor, presidente. Ya, muchas gracias. Bueno, voy a ser breve los agradecimientos. Muchas gracias Isabel y Felipe por la invitación. Lo primero que quiero decir es que el solo hecho que estemos discutiendo el tema de si debiese ser o no incorporada la libre competencia en la nueva Constitución refleja, a mi juicio, la importancia que ha ido adquiriendo esta política pública en los últimos años en el país. Lo que era impensable, diría yo, hace 15, 20 años atrás. Y yo creo que hoy es un valor transversal, o sea, independientemente del color político que uno pueda tener, la tendencia a incorporarlo o no a la Constitución, yo creo que genera un consenso bastante amplio. Es lo que el profesor Muñoz, en uno de los artículos de SECO, hablaba de patriotismo constitucional. Y en relación a la forma como se incorpore esto, ya sea implícito o explícitamente, sea como principio, como un derecho, como una prohibición, creo que va a ser una materia que va a ser discutida en la Convención Constitucional. Ahora, para eso, hay que decir que tenemos un cierto camino hecho, aunque digamos que es una hoja en blanco, la nueva Constitución, siempre se va a empezar a trabajar sobre la base de algo. Y hay algunas consideraciones que pueden fijar este punto de partida. De partida, o en primer lugar, hoy día, con la consagración de la garantía constitucional de la libertad económica, ya hay un reconocimiento, al menos doctrinario, de que implícitamente esa libertad económica reconoce como límite la libre competencia. Y además la libre competencia es una norma legal que regula, aunque sea de manera indirecta, la actividad económica, por lo tanto está envuelta en el artículo 19, número 21. A ese reconocimiento doctrinario, implícito, insisto, lo confirma un reconocimiento jurisprudencial, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. Aquí yo creo que hay un pequeño matiz. Si uno revisa los fallos de la Corte Suprema, no sé, los 10 últimos fallos de la Corte Suprema ha sido explícita en señalar que la legislación de libre competencia es una norma fundamental del orden público económico consagrado en la Constitución, por cuanto limita la libertad de emprender cuando se afecta la libertad de emprender de otros, o sea, la ve como un límite a la libertad de emprender. En cambio, el Tribunal Constitucional, reconociendo que también forma parte del orden público económico, tiene una visión un poco más general, en cuanto dice que este límite al ejercicio de la libertad individual, o la libertad a ejercer actividades económicas, busca que se beneficie a toda la colectividad interesada, dice esta última, en que se produzcan más y mejores bienes y servicios a precios más reducidos. Tiene una visión más de eficiencia asignativa un poco de la libre competencia. Entonces eso es como primera idea. Una segunda idea es que la legislación de libre competencia hoy día ha estado sometida a distintos test de constitucionalidad. Y por lo tanto eso hay que tenerlo presente si es que se quiere incorporar a la libre competencia, insisto, como principio, como derecho o como prohibición en la nueva Constitución, porque puede reflotar cuestiones de constitucionalidad que ya están zanjadas.
Me recuerdo hoy día toda la discusión que hubo sobre la constitucionalidad de las instrucciones de carácter general que puede dictar el tribunal para regular determinadas actividades económicas desarrolladas por particulares. En tercer lugar, tengo mis dudas de que sea conveniente establecer prohibiciones en la Constitución o describir figuras anticompetitivas. Estuve revisando el trabajo que hizo SECO sobre la legislación comparada o la constitucionalidad comparada, por así decirlo. Hay algunos países como Ecuador y Bolivia que señalan explícitamente que se prohíben los oligopolios, u otros como Paraguay que entran a, entre comillas, regular la libre concurrencia y los posibles abusos de posiciones dominantes. Yo creo que yo soy un partidario, y eso es, existe un cierto consenso a nivel mundial, que las normas de libre competencia tienen que estar recogidas en la ley, de una manera amplia. Nuestra legislación ya contempla las principales figuras, que son los carteles, los abusos de posición dominante, las operaciones de concentración económica y los boicots colectivos, además de una norma general. Y es la jurisprudencia la que tiene que ir configurando las conductas en cada caso específico. El derecho a la libre competencia se hace a través de la jurisprudencia. Y por lo tanto hay que tener cuidado de establecer prohibiciones o establecer las conductas en la Constitución. Y es lógico que lo haga la jurisprudencia porque las actividades económicas son esencialmente dinámicas. Pensemos que antiguamente existía la regla per se para los acuerdos verticales, los acuerdos de precios, de fijación de precios de carácter vertical, hoy día se analizan bajo la regla de la razón, por poner un solo ejemplo. Y por último, otro elemento que conviene tener presente en relación a la mayor preponderancia que eventualmente pueda tener el Estado como empresario, no existe discusión alguna hoy día que el decreto ley 211 se aplica a toda la actividad económica y a cualquier sujeto. El Estado y las autoridades públicas no tienen una exención de la aplicación de la libre competencia en sus actuaciones. Esto se encuentra recogido en una amplia jurisprudencia, y no estamos hablando solamente aquí del Estado en tanto empresario, cuando ejerce alguna actividad económica como empresario o cuando actúa como oferente de bienes y servicios, sino que estamos hablando de cualquier actuación del Estado que pueda afectar la libre competencia. Y por lo tanto, yo creo que eso es bueno salvaguardarlo. Eso diría como observaciones preliminares a la eventual incorporación de la libre competencia dentro de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos está sobrando un minuto que lo vamos a utilizar al final de este mismo módulo en preguntas adicionales, y ahí reitero la invitación que extendió Isabel al público a que nos hagan preguntas a través del mismo chat del Zoom. Y ahora entonces le dejamos la palabra al Fiscal Nacional Económico. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todas y a todos. Partir agradeciendo a Isabel y a Felipe por la invitación y felicitar al SECO por organizar este encuentro, que me parece que es reflejo de la excelente labor que están haciendo por la libre competencia en nuestro país. Una vez más, la Universidad Adolfo Ibáñez nos está convocando a analizar asuntos que son importantes, que son actuales y que son controversiales, por no decir que son polémicos. Felipe tiene una especial predilección por esos temas, diría yo. Y son controversiales y polémicos porque son opinables. Y justamente porque se trata de asuntos opinables, quería partir entregando una garantía. Y esa garantía es que si los chilenos y las chilenas decidimos darnos una nueva constitución, la Fiscalía Nacional Económica, como órgano de la administración del Estado que es, dará cumplimiento a esa nueva constitución, cualquiera que sea su texto definitivo. Ese es nuestro punto de partida, nuestro supuesto. Esto naturalmente parte de la suposición de que la nueva constitución que nos otorguemos va a mantener el principio de legalidad que hoy día está consagrado en los artículos 6 y 7 de nuestra constitución, ¿no es cierto? Y que tienen una historia de casi un siglo en nuestro país, porque estuve revisando a propósito del seminario, y el inciso segundo, el artículo 7, tiene su origen en el artículo 4 de la Constitución del 25, e incluso antes en el artículo 160 de la Constitución de 1833. Por lo tanto, se trata de un principio de legalidad que está arraigado ya en la historia constitucional de nuestro país.
A esta altura de su desarrollo institucional me parece que es bastante indudable que dentro de los distintos sentidos que se le puede descubrir o atribuir a un precepto legal, como señala en su obra el profesor Jorge Streeter, la Fiscalía elige caso a caso el que mejor se condiga con su misión de promover y defender la libre competencia en los mercados chilenos, el que aumente la efectividad de sus actuaciones y, en tercer lugar, el que implique el uso más eficiente de sus recursos. Y tampoco creo que exista mayor duda en la comunidad nacional de que en el ejercicio de sus atribuciones la Fiscalía se sujeta a la legalidad vigente. Y lo hace incluso en circunstancias extraordinarias como esta, digamos, en la mitad, en medio de una pandemia como la del COVID-19. Y esto quisiera precisar que no es conservadurismo, falta de valentía, falta de innovación, falta de sensibilidad social o incluso que se pueda denominar falta de calle. Todo lo contrario. Primero, creo que es un acto de respeto y humildad frente a la voluntad soberana manifestada en la ley que resulta del proceso democrático. Segundo, creo que es la base del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica que está necesaria en todo ámbito del actuar humano y sobre todo en el ámbito económico. Y tercero, creo que es un límite a la arbitrariedad de los órganos del Estado, o dicho de otra forma, una garantía de las personas frente al poder del Estado. Hecha esta garantía o entregada esta garantía por parte de la Fiscalía, creo que es sumamente legítimo y pertinente preguntarse en estos momentos cruciales de la historia del país si es que es necesario o no que la libre competencia sea reconocida expresamente en el texto de una nueva Constitución. Y después de pensarlo mucho, creo que la respuesta a esta pregunta no es tan clara o evidente si se toma en cuenta la evolución reciente de la libre competencia en Chile. Porque a punta de puras leyes ordinarias, o sea, teniendo una consagración meramente legal, la libre competencia en Chile, especialmente a partir del año 2003, ha tenido un desarrollo bien notable. Con esto no quiero decir que sea un desarrollo impecable, exento de mácula, pero un desarrollo bien notable. Ya lo dijo el señor presidente hace breve instante, el solo hecho que estemos discutiendo esta cuestión en este seminario me parece que revela, es un éxito de la política pública de Chile en temas de libre competencia. De hecho, a partir de la reforma del año 2016, se puede decir que Chile tiene una de las legislaciones más completas y duras del mundo, la que nos empeñamos ciertamente todos los días de tratar de aplicar en forma efectiva y lo antes posible. Y en esto, aunque venga un poco de cerca la recomendación, pero no tengo mayor alternativa, creo que tenemos autoridades serias, independientes y técnicas que ejecutan la ley en forma efectiva y en el marco de un debido proceso que incluye incluso a la Corte Suprema, el máximo tribunal de la República. Las sanciones también están yendo en aumento, se controlan preventivamente las fusiones y hacemos recomendaciones de cambios regulatorios que han tenido bastante buena acogida a la autoridad política. Dicho todo eso, también hay que saber que, aunque no tenga reconocimiento constitucional expreso hoy en día, la verdad es que la libre competencia ya está constitucionalizada en Chile y así lo señaló el señor presidente. No está constitucionalizada de modo positivo en un texto normativo expreso, pero sí de modo institucional, como se señala en algunos de los trabajos de SECO. Porque la Corte Suprema ya ha dicho que la libre competencia es pilar y garantía del orden público económico que se basa en una economía de mercado. Y lo hace la Corte Suprema pese a que la Constitución actual no menciona nunca ni el concepto de mercado ni el concepto de libre competencia. Dicho eso, como todavía no sabemos si la Convención Constituyente va a optar por una nueva Constitución que sea maximalista o minimalista, podemos prever que eventualmente podría querer incluir la libre competencia, al menos como un principio rector, como un derecho o como una garantía en la nueva Constitución. Y en ese caso, me atrevería a sugerir que a la Convención Constituyente, que deje la libre competencia como un concepto de textura abierta, sin definiciones o adjetivos, cuyo contenido concreto y específico pueda ser interpretado y aplicado caso a caso y en su debido tiempo, ya sea por el legislador o por las autoridades de libre competencia. Me parece, tal como dijo el señor presidente, que eso es súper importante considerando el dinamismo de la economía de los mercados. Dicho eso, si la Convención Constituyente fuese un paso más allá y también quisiese darle rango constitucional a la institucionalidad de libre competencia, me atrevería también a sugerirle a la Convención Constituyente que preserve a toda costa
las dos condiciones que, en mi opinión, han asegurado la efectividad de la política de competencia en Chile, que es, por un lado, la independencia y, en segundo lado, el carácter técnico de sus autoridades. La independencia de las autoridades de libre competencia se logra garantizando un mecanismo de remoción judicial que no esté sujeto al poder político, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, tal como existe hoy día en el Decreto Ley 211 y existe, por ejemplo, a propósito del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez. Y el carácter técnico de la autoridad se resguarda estableciendo que sus actuaciones deben estar fundadas en una investigación previa y debidamente fundada, de tal manera que se garantiza que la política pública de competencia se funde en datos y no en opiniones, creencias o ideologías de cualquier tipo. Finalmente, Felipe y todos, también creo que existe relativo consenso que es probable que la Convención Constituyente proponga una mayor intervención del Estado en nuestra economía. Salvo que eso se traduzca en una economía centralmente planificada en que el Estado sea el dueño de todos los medios de producción, lo que humildemente no veo que sea algo que esté presente en la discusión pública. Creo que hay que tener bien claro que ese cambio sistémico no sería esencialmente incompatible con una economía de mercado. Porque, como es evidente, aunque en la Fiscalía estamos convencidos de las bondades del mercado como un mecanismo más eficiente que existe para asignar recursos, como conocemos los mercados, también sabemos que tienen muchas fallas. Y fallas que muchas veces, no se pueden solucionar simplemente con más mercado. Y es aquí donde el Estado tiene un rol único, insustituible, como fiscalizador y como regulador. Rol fiscalizador del Estado a través de órganos públicos técnicos, especializados y con presupuestos suficientes. Con presupuestos suficientes para que se cumplan las normas y se sancione a quien las infringe. Por otro lado, un rol regulador del Estado, nuevamente a través de órganos públicos, técnicos, especializados, con presupuestos suficientes, porque la regulación no se opone, no es lo opuesto a la competencia, sino que muchas veces complementa la competencia para fijar la cancha en que juegan los agentes del mercado para cumplir una política pública que previamente ha fijado el Estado. Y lo que es especialmente relevante cuando estamos hablando de bienes públicos. ¿Y cuál es la mejor prueba de este rol regulador del Estado? Los 5 estudios de mercado que la Fiscalía ha hecho hasta este minuto. Y con esto sí que termino. Sea que la nueva Constitución consagre o no la libre competencia, sea que aumente o no la intervención del Estado en la economía, o sea, en definitiva, sea cual sea el sistema económico que en términos generales nos demos la nueva Constitución, soy convencido que la legitimidad y sostenibilidad de este sistema económico depende en muy buena medida de que la ciudadanía, como un todo, entienda bien cuáles son sus principios básicos, cuáles son sus principales instituciones, cómo funciona el sistema económico, y lo aprecie como fruto de un proyecto, de un esfuerzo y responsabilidad tanto individual como colectiva para crear un proyecto de país común que nos incluya a todos y a todos. Y creo que en esta tarea, para finalizar, le cabe un rol muy, muy especial a las universidades, tal como esta que hoy día nos convoca en este seminario. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, fiscal. Y ahora le pasamos la palabra a Nicole Neme. Muchas gracias a la decana Isabel Andinata, al director Felipe Irarrázaval. Quisiera en estos 7 minutos plantear 5 aspectos en la relación entre Constitución o nueva Constitución Económica y Libre Competencia, para cuyos efectos recomiendo fuertemente mirar los 3 documentos que están publicados en la página del SECO y que se publicaron en el chat de esta actividad, el de don Jorge Streeter, el de Fernando León y el del equipo mismo del SECO. El primer punto es que no hay una relación ineluctable entre libre competencia y constitución. En el fondo, este estudio del SECO, uno de ellos, analiza en base al Constitute Project la cantidad de constituciones que tienen contempladas libre competencia de alguna manera, ya sea como valor general a seguir, ya sea como una norma explícita, una prohibición o una norma imperativa, o como una derivación o delegación a la ley. Y 53 constituciones en el mundo tienen esta referencia a la libre competencia, explícitamente. 20 de ellas, una veintena de ellas, hablan más bien de la libertad económica, como es el caso de la Constitución chilena. Y en el caso de la OCDE, 12 países OCDE tienen una referencia explícita a la libre competencia en sus constituciones. Ahora, ¿qué es lo interesante? El segundo estudio del SECO demuestra que no parece haber una relación directa entre el reconocimiento constitucional de la libre competencia y el que las autoridades que tutelan la libre competencia sean más o menos sólidas,
más o menos eficaces, tengan más o menos presupuesto, etc. O sea, hay entidades muy eficaces cuya consagración no es constitucional sino que legal, y por el contrario, hay constituciones que tienen consagrada la libre competencia, pero cuya institucionalidad de libre competencia es más bien. Por lo tanto, a nivel del derecho comparado no parece haber una respuesta única que pudiese seguir Chile en su convención constituyente. Vamos entonces a nuestra propia tradición, que sería el segundo punto, ya lo adelantaba el presidente de nuestro Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Chile tiene una tradición de defensa de la libertad económica en su constitución actualmente vigente del año 80, y para nuestros amigos del extranjero me voy a permitir citar esa norma. Habla de la garantía al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Y dentro del concepto de orden público, que es aquello que establece una especie de limitación intrínseca o limitación inmanente a la libertad, está el concepto de la libre competencia. Y eso es lo que sistemáticamente ha fallado la Corte Suprema en Chile. Y de hecho, desde el rol 21.536 del 2014 hasta un fallo que salió el día de ayer, el rol 138.221, la Corte Suprema sistemáticamente ha copiado los mismos párrafos en sus fallos de libre competencia. Y esos párrafos dicen que la libre competencia busca neutralizar posiciones de poder, que pertenece al orden público económico, que se limita la libertad de algunos para poder tutelar la libertad del conjunto, o sea, la limitación intrínseca, y que eso busca no solo tutelar la libertad económica, sino que también el bienestar de los consumidores y de la generalidad de la sociedad. Esa es jurisprudencia consistente de la libre competencia, lo que demuestra, poco siguiendo la tradición del realismo jurídico norteamericano o la mirada a una constitución material, que aunque nuestra constitución no tutela explícitamente la libre competencia, la interpretación jurisprudencial es que sí la tutela a través de la conceptualización de este concepto de textura abierta que es el orden público económico y desde la lectura de la libertad económica. Tercer punto. ¿Cuáles son las ventajas de la formulación actual? Más allá de las ventajas de seguir ciertas tradiciones que dan alguna certeza jurídica, es que confirma la vigencia de la libre competencia a través de esta lectura jurisprudencial de la Constitución material y la forma en que los agentes económicos aplicamos el derecho en Chile. Permite además una adecuada ductilidad, porque este concepto de orden público económico, con lo amplio que es, permite ser llenado de distintas maneras y permite entonces esta constitución evolutiva que se da a través de la interpretación jurisprudencial, particularmente importante en cuestiones como las económicas, en que los mercados son particularmente evolutivos y en que la doctrina es evolutiva, y basta ver lo que está pasando en el extranjero en estos días, en que se está discutiendo hasta el bien jurídico la libre competencia, pasar a analizar el proceso competitivo como tal, más que la eficiencia económica o el bienestar del competidor, empezar a regular las plataformas de una manera distinta como estaban, etc. O sea, esto es muy evolutivo y por lo tanto estos conceptos abiertos lo permiten. Y como bien lo decía el presidente, también reafirma esta doctrina sana que tenemos en Chile de la asociación de los órganos públicos a la libre competencia. No solo los privados, también los órganos públicos. La lectura es la del mismo artículo 19, número 21, en vinculación con los artículos 6 y 7 de la Constitución. Una particular buena síntesis de eso se puede leer en la sentencia 114 del 2011 del Tribunal de la Libre Competencia, que dice que las autoridades no solo están sujetas a la libre competencia cuando ejercen actividades económicas, sino que, cito, en cuanto a autoridades que ofrecen o asignan a los particulares recursos económicos o derechos en ejercicio de potestades normativas, aún sin una contraprestación. Y da ejemplo, agua, espectro radioeléctrico, concesiones de obra pública, etc. Esa sana doctrina también está asociada a la normativa actual. Y por último, el hecho que el artículo 19, número 21, tenga una remisión a la ley, y en muchos casos las constituciones incluso que reconoce la libre competencia tienen una remisión a la ley, 7 de ellas, según el estudio SECO en la OCDE, permite que sea el legislador quien deba materializar estas normas de libre competencia, siempre respetando los criterios constitucionales en asociación con el 19, número 26 de la Constitución, de no privar los derechos, sino que únicamente limitarlos o no afectarlos en su esencia, y por supuesto de que la ley, en la forma que esté concebida, esté dotada de una adecuada racionalidad y razonamiento que justifique las restricciones que por el lado de la libre competencia se pueden hacer a la libertad. Ahora, el cuarto punto. ¿Cuáles son las ventajas o los peligros de incorporar a la Constitución la tutela de la libre competencia? Todo depende, como bien lo decía el fiscal, del tipo de conceptos a través del cual se incorpore. Si se trata de conceptos de textura abierta, bastante amplios, no va a ser muy distinta la situación de aquella que vivimos hoy día. En cambio, si se pretende una constitución maximilista en que esto se regule en detalle en la Constitución, yo creo que tenemos dos riesgos que enfrentamos. Uno, si se regula en términos de estructuras como nuestras constituciones de Latinoamérica, por ejemplo, se prohíben los oligopolios, se prohíben los monopolios per se, tenemos el problema de
los monopolios naturales, que muchas veces son eficientes y que es mejor regular vía regulación de precios o regulación de interconexiones u otro tipo. Entonces, genera ese riesgo si se regulan las estructuras en exceso. Y si son las conductas las que se regulan, hay un riesgo de sobreregular o de no regular adecuadamente en forma técnica, o de subregular, o de no recoger adecuadamente, como decía antes, el dinamismo de los mercados. Pienso en el ejemplo que da el fiscal, el presidente del tribunal, perdón, acerca de las conductas verticales, o el interlocking, que hace algunos años atrás no se miraba como una infracción a la ley. Ahora, como último punto, no puedo dejar de asociar esto a la institucionalidad y a la libre competencia, y en esto una voz de alerta, que va más allá incluso de la discusión constitucional. Si vemos la jurisprudencia de los últimos 5 años, perdón, del 2015, o sea, 6 años y medio, de la Corte Suprema, ha revocado fallos del tribunal en el 59% de los casos, casi en el 60% de los casos, y en los no contenciosos en el 66% de los casos, 2/3. Lo que nos habla, si es que confiamos, como confiamos en el organismo de la Judicatura de Libre Competencia como el tribunal en sus conocimientos técnicos, que a la larga, en definitiva, no se está resolviendo de acuerdo a criterios técnicos en una mayoría de los casos, y por lo tanto, la discusión constitucional tiene que estar ligada a ese punto. Y para terminar, 10 segundos, el artículo 135 de la Constitución establece que el texto de la Constitución no puede violentar los tratados internacionales ratificados por Chile. Hay tratados internacionales ratificados por Chile, tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, que establecen normas de libre competencia. Incluso el de Estados Unidos habla de promover la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, el de Europa habla de prestar atención a los acuerdos contrarios a la libre competencia, prácticas concertadas, comportamientos abusivos. Si ese es un límite material a la potestad constituyente, podríamos indicar con cierto optimismo que hay un límite material a la potestad constituyente en materia de libre competencia, aunque hay que reconocer que va a haber una discusión bastante fuerte acerca de qué significan esos tratados internacionales y si acaso incluyen o no los tratados de libre comercio o los tratados de protección de inversiones entre países y no solamente los tratados de derechos humanos. Muchas gracias. Excelente, excelente, y estamos a la hora. Yo no sé si quieran hacer algún comentario entre ustedes respecto a lo que dijeron, o si no, quizás me permito, porque nos quedan un par de minutos, si ustedes fueran constituyentes y ustedes se dieran cuenta que hay una presión para dejar algo específico en libre competencia en la Constitución, ¿cómo lo harían? Digamos? Ya nos dijo el fiscal que hablaría de principio, de textura abierta también, nos dice Nicole, y yo creo que Enrique también me da la impresión que está pensando en algo parecido. ¿Sería razonable o piensan que podría ser razonable, por ejemplo, positivizar el artículo 1 del DL211 en el tema esto de que el Estado tiene que promover y defender la libre competencia, con lo cual hay que anclarse en este concepto que viene además de 1959, ¿no? de lo que es libre competencia, con las limitaciones y las vaguedades que eso trae, y también quizás algo al artículo 4. ¿Les parecería esa una idea descabellada o creen que podría ser una solución razonable y que esté en armonía con el enorme desarrollo que ha tenido ya en Chile la libre competencia? Lo dejo abierto para cualquiera de los tres. Nicole. Y partan las autoridades, yo creo, el presidente, el fiscal, no. Si quieren. Yo creo que frente a lo primero que dice Felipe, repetir el artículo primero del decreto ley 211 de la Constitución creo que es bastante neutro y no cambiaría mucho la situación que hay hoy día. Sería un reconocimiento explícito en forma de principio y creo que sería algo que podría hacerse, digamos, sin afectar todo lo que se ha hecho hasta hoy día. Yo creo que es súper importante que en la Constitución quede claro que el mercado no está para proteger a los empresarios, sino que es para proteger un sistema en que todo el mundo tiene que ser favorecido. Y en ese sentido, si reconocer la libre competencia en ese contexto se hace, yo creo, de una manera abierta y amplia, como lo plantea Nicole y Ricardo, yo creo que podría hacerse sin que se afecten todos estos cimientos de los cuales hemos hablado los tres. Sí, yo soy de una opinión parecida a la del presidente, pero si fuera constituyente, Felipe, la primera pregunta que le haría a los demás convencionales es
¿por qué queremos incluir la libre competencia en la Constitución? Es decir, ¿qué vamos a ganar incluyendo la libre competencia en la Constitución? Y bueno, tendría que ver las opiniones que se produzcan en ese ámbito, y nuevamente va a depender mucho del tipo de constitución que nos demos. Es decir, si es minimalista, creo que la libre competencia, por importante que sea, no sé si alcanza el rango suficiente para estar en una constitución minimalista. Si es maximalista, bueno, creo que tiene la entidad suficiente para estar, digamos. Y si es que tuviesen buenos argumentos, me dijesen que va a mejorar la política pública de competencia, incluyéndola en la Constitución, naturalmente habría que estar abierta, digamos, a un texto que me parecería una potencial réplica con los cambios menores que fuesen pertinentes. El artículo primero sería quizá una buena solución a nivel de principio, de textura abierta que, insisto, luego van llenando y puede ir cambiando este contenido en el tiempo, y según los casos, va siendo llenado por las autoridades o por el propio legislador según la evolución que tenga, digamos. Nicole. Yo diría, estando de acuerdo con las dos opiniones anteriores, que de incluirse la libre competencia en la Constitución, que como decía antes, creo que no es necesario que se incluya, es mejor que se incluya como un objetivo colectivo de política pública antes que como un derecho ejecutable, precisamente porque con eso es suficiente por un lado, y porque por otro lado los riesgos de equivocarse son menos. Entonces, una lógica conservadora en el sentido de evitar riesgos innecesarios a un sistema que funciona razonablemente bien, yo propondría eso, y el actual artículo primero con los ajustes correspondientes pudiese ser una buena alternativa. Yo creo el artículo cuarto que es un poquito más polémico, dado los vientos que soplan, entonces me imagino que relativo a los monopolios, me imagino que con el primero habría más consenso en torno al primero. Muchas Felipe, gracias. Un segundito, complementándolo en Nicole también, en el sentido de los riesgos, claro, si uno incorpora un concepto rígido o muy definido en la Constitución, las constituciones son más difíciles de modificar que las leyes, digamos. Entonces también eso es otro argumento para preguntarse, porque esto es totalmente debatible y las dos opciones son legítimas, digamos, cuáles son los beneficios que tendríamos como país de incorporar la libre competencia en forma explícita en la Constitución nueva. Perfecto. Muy agradecido, estando dentro del tiempo, entonces le pasamos el piso a la decana.